Perdón. Ok. Algunos de mis mentores que me hicieron ver que muchos de los fracasos ministeriales no están relacionados a la falta de oración o a la falta de consagración, sino precisamente a no tener buenos sistemas, porque la verdad que todas las iglesias tienen sistemas. La diferencia es que hay sistemas buenos y sistemas malos. ¿Y cómo nosotros podemos medir? Entonces, si un sistema está funcionando es por los resultados, ¿cierto? Que el sistema arroja. Entonces, les quería yo bienvenido, Benjamín. ¿Cómo Bendiciones. está, brother? ¿Todo bien? Le presento ahí al apóstol Marcelo de Chile. Bendiciones. Y ahí Eso. está. Bendiciones, pastor. Muy bien, entonces le estaba yo comentando a los pastores que muchos de los fracasos ministeriales no están relacionados a la falta de oración, la falta de ayuno, falta de consagración, sino que están relacionados a la falta de buenos sistemas, porque todas las iglesias de alguna u otra manera tienen sistemas. La diferencia es que hay sistemas buenos y sistemas malos. Y la forma de nosotros poder discernir eso es por los resultados, ¿cierto?, que cada sistema nos está arrojando. Por ejemplo, si hablamos que uno de los sistemas es el evangelismo y gente no está llegando a Cristo, entonces eso nos quiere decir que el sistema de evangelismo que nosotros tenemos no está funcionando. Pero antes de ir, digamos, a detallar los 7 u 8 sistemas que yo quiero expresar, hay personas que han dicho que hay 18 sistemas bíblicos, otros 8, otros 7. Eso es relativo, pero vamos a enfatizar hoy día, creo, 8 sistemas que están relacionados con la iglesia que entendemos nosotros hoy día como la iglesia tradicional, la iglesia que se reúne el domingo, ¿cierto?, y que tiene ese formato, porque ahora hay otras propuestas de iglesia, pero yo voy a hablar de la iglesia que todos conocemos como la tradicional, que tiene un servicio principal, ¿cierto?, y que a lo mejor tiene estructura de small groups o grupos pequeños en la semana. Entonces, esa va a ser, digamos, va a ser el enfoque. Nosotros acá en la iglesia Encuentro comenzamos el 9 de octubre del año 2016, con todo, ¿cierto?, la pasión que los plantadores tenemos cuando comenzamos. Y luego entonces llegaron algunas personas, se fueron uniendo al grupo, llegamos a los 26 adultos comprometidos. Y cuando hablamos, ¿cierto?, de eso es personas que estén asistiendo, dando y sirviendo. Luego tuvimos nuestro primer servicio de práctica o previo, y después el segundo, el tercero, y ya el día de la inauguración de la iglesia comenzamos. Yo creo que la asistencia fue como 95, por ahí más o menos. Desde ese momento en adelante, entonces comenzamos a hacer servicios semanales y nos dimos cuenta entonces que toda esa pasión y eso orgánico que se generó ahora tenía que ser cambiado, transicionar de orgánico a organizado. ¿Por qué? Porque a la medida que llega gente, entonces tú necesitas estructuras que puedan promover el crecimiento, no tanto numérico, sino también el crecimiento espiritual. Entonces hablamos de 2 aspectos, el aspecto cuantitativo y cualitativo. Entonces nos vimos en la necesidad de comenzar a buscar herramientas que nos ayudarán a enfrentar los desafíos de la plantación. Y también, digamos, de la iglesia cuando se establece de la forma, digamos, tradicional, y ya usted empieza el día domingo el servicio y ya no lo puede terminar. Entonces, fue en ese momento, yo diría un momento un poco de crisis, que estuve enfrentando de no saber exactamente bien cómo abordar esas demandas del ministerio, donde me acordé de mi primer mentor, el pastor George Clipness, que fue el que básicamente dio el fundamento de todo esto de los bootcamps para la Iglesia Evangélica Libre, y que falleció hace 2 años. Entonces me acordé de él porque en el año 2001, por ahí 2002, me invitaron a una conferencia que él dirigió en Chicago, y él ahí entonces habló de la importancia de los sistemas. Mi primera reacción fue como de aversión, de alergia, porque ¿cómo vamos a poder correr la iglesia como un negocio, como McDonald's? ¿Por qué estamos hablando de principios de negocio aquí cuando estamos, ¿cierto? Y todas esas ideas preconcebidas que tenemos. Sin embargo, a través del tiempo me di cuenta de la importancia de poder implementar sistemas en la iglesia. Yo les voy a compartir una presentación
que aquí ustedes pueden también, digamos, interactuar con lo que estamos hablando. Yo sé que algunos de ustedes tienen mucha experiencia. Eh, Damos la bienvenida también a los que se han integrado ahora. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ¿Sí? sí. ¿Pueden ver la pantalla? No se fue, se fue. Sí, hermano. Oh, se fue. ¿Se fue? Sí, se fue. A ver, aquí vamos. Oye, Gonzalo se ve rejuvenecido. ¿Qué le han hecho? Ahí sí. La nieve, la nieve. Hola, Gonzalo. Hola Manuel y Benjamín. Hola a todos. Bien, bienvenidos a los que, Pastor Fernando, Pastor Mario, bienvenidos. Tenemos ahí un pastor también de Chile que se conectó. Así que muy bienvenidos. Entonces estamos hablando de los sistemas y, digamos, repasar algo que dije anteriormente, que muchos de los fracasos que tenemos en el ministerio, y yo, por supuesto, muchos de los conceptos que voy a compartir parten de mi propia experiencia, no son por la falta de consagración y adoración, sino por no tener buenos sistemas que estamos implementando en la iglesia. Entonces, lo primero que hay que entender es el principio bíblico de los sistemas. Estamos hablando aquí, ¿cierto?, de principios de organización, de planificación, y vamos a ver entonces lo que la Biblia nos dice acerca de esto. Entonces, vamos a la próxima, que dice lo siguiente. Los sistemas que ahorran estrés, energía, dinero y tiempo. ¿Están de acuerdo con ese concepto? ¿Sí? Yo me puedo, ¿cierto? Nos podemos a lo mejor identificar con muchas de esas cosas, digamos, en lo opuesto, ¿cierto? Cuando no hemos tenido una planificación adecuada, cómo eso nos trae estrés, cómo nos absorbe energía y cómo a veces, ¿cierto?, también influye en el dinero y también el tiempo que debemos nosotros cuidar. La Biblia, ¿cierto?, nos dice claramente que Dios es un Dios de orden. En 1 Corintios 14:33 dice, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, todos sabemos que este versículo está en el contexto del poco balance que tenía la iglesia de Corinto en el uso de los dones espirituales, pero aquí está por lo menos el principio, ¿cierto?, que Dios es un Dios de orden, y eso nosotros lo vemos en la creación, lo vemos en todas las cosas que Dios ha hecho a través de la historia, ¿cierto? Creó el mundo con un orden, con días, con una calificación taxonómica de las especies, ¿cierto? La luna, las estrellas, creó las estaciones. Entonces vemos que los sistemas están inmersos en todo el trabajo que Dios entonces ha hecho. También nosotros vemos en la Biblia sistemas, el cuerpo, ¿cierto? Nadie puede negar la complejidad sistemática del cuerpo, ¿cierto? Cómo funcionan y cómo, a pesar de lo que los órganos son independientes, cómo ellos se interrelacionan y cuando un órgano se afecta, entonces afecta también la funcionalidad de todo el cuerpo. Entonces, aquí yo quiero que empecemos a pensar, cuando hablamos de sistema, no estamos tratando de colocar un sistema y enfocarnos en ese solo sistema, sino que estamos aquí hablando de todo. Yo un día traje a la iglesia un reloj que tengo bien bonito, antiguo, con esos engranajes, pero estaba malo, no funciona. Entonces yo le dije, mire, este se ve bien, pero los engranajes, unos más grandes, otros más chicos, no funcionan. Por lo tanto, el reloj no da la hora. Entonces no está cumpliendo su función. Y a veces existe esa disfuncionalidad o esa desconexión en la iglesia cuando no tenemos esa mentalidad, digamos, del todo, pero sin perder la individualidad de cada sistema de iglesia. Vamos a enumerar los sistemas, así que tengan paciencia. Pero acá está por lo menos el principio bíblico de algunos de los sistemas, el cuerpo, el pie, el ojo, oído, nariz, y también los órganos internos, el edificio. Aquí hay algunos constructores que pueden dar también fe, es cierto que es importante tener un buen sistema para construir. Siempre los constructores no empiezan por el techo, sino que por el fundamento. Hay un plan, hay un proceso, hay un orden que respetar. Y también en la agricultura, arar, plantar, regar, cultivar, cosechar. Entonces eso también nos da a nosotros otro concepto, que hay tiempo para todas las cosas. Entonces no podemos tratar de hacer todo a la vez, sino que poder crear una estructura que nos permita ir dando un paso a la vez. Aquí este pastor que ustedes bien lo conocen, él ha desarrollado varios seminarios y también libros
relacionados con la planificación y con los sistemas. Dios es un Dios de sistemas, predictibilidad y orden, y Dios honra la planificación. Estoy leyendo un libro que se llama Administración de la Iglesia, y ahí había un concepto que me llamó la atención y que decía, la planificación te ahorra confusión y te da uniformidad. Entonces, como les dije anteriormente, muchas veces por la falta de planificación, entonces enfrentamos situaciones de estrés, situaciones de ansiedad, y también eso como que desmotiva un poco la masa crítica que Dios nos está confiando. ¿Están de acuerdo ustedes con esta máxima o con esta reflexión del pastor Andy Stanley? ¿Sí? Porque yo... Excelente, Benjamín. Yo estaba pensando que a veces hay ideas como preconcebidas. Yo sé que a lo mejor estoy rescatando algún paradigma muy antiguo, pero como que a veces se tiende a confundir la planificación, como que a veces queremos reemplazar el rol del Espíritu Santo con la planificación. Entonces, yo recuerdo cuando niño escuchaba cosas decir, no, aquí estamos dirigidos por el Espíritu Santo, como que si un plano o algo escrito, ¿cierto?, fuera totalmente en contra de lo que Dios quiere hacer. Entonces nos damos cuenta que el principio de la organización y de la planificación es bíblico. Entonces vamos al Antiguo Testamento, la complejidad que tenían todas las personas que tenían una función distinta, por ejemplo, en el tabernáculo, y todas las cosas, era algo impresionante. Entonces lo que nosotros tenemos que reflexionar es replantearnos. Y como les digo, yo les estoy hablando de mis fracasos y de las áreas de crecimiento que yo tengo que desarrollar para poder entonces llegar a una funcionalidad o a una dinámica saludable en lo que Dios entonces nos está confiando. Ahora, no se desanimen porque todos nosotros somos perfectibles. O sea, una persona puede decir, yo tengo un sistema que me está dando resultados. Ese sistema usted lo puede mejorar. Ahora usted puede decir, yo tengo sistemas que no están funcionando muy bien. Esos sistemas pueden mejorar si usted es intencional y genera entonces una planificación adecuada para poder medir. Entonces, hay 4 elementos que nosotros hemos aprendido que nos ayudan a poder analizar o evaluar una situación determinada. Y son, ¿cierto? Por ejemplo, si hablamos de un sistema del día domingo, que es el primer sistema o el segundo que vamos a hablar hoy día, del servicio del día domingo. Usted siempre hace un análisis, ¿cierto? ¿Qué es lo que estuvo bien? ¿Qué es lo que estuvo mal? ¿Qué es lo que estuvo confuso? ¿Y qué es lo que faltó? Entonces usted hace ese análisis y ya para la próxima vez va mejorando, va sacando las cosas que no funcionan, pero siempre yo nos animo a que podamos estar haciendo vamos a decir, pero parece que alguien quiere entrar aquí. Aquí sí. El tesorero de la... Welcome. Entonces, siempre está la posibilidad de replantearnos. Por supuesto, eso a veces está contra de nuestras propias ideas preconcebidas, que a veces nos cuesta cambiar los hábitos, pero yo nos animo a que podamos venir a esto, ¿cierto?, con humildad y poder ayudarnos. Aquí hay personas que han desarrollado sistemas y que son ejemplos, ¿cierto?, de cómo usted se va replanteando, porque no todos los sistemas van a dar los resultados que uno quiere, pero uno se va replanteando y va intentando cosas, no le resulta, pero eso es también honrar a Dios, de poder ir perfeccionando, ¿cierto?, los sistemas de la iglesia. Entonces, vamos a la próxima, aquí que dice lo siguiente. Aquí hay otro que dice, pensar en sistemas es una disciplina de ver el todo. Entonces, como yo le decía anteriormente, la idea es tener esta visión panorámica, ¿cierto?, pero también individual, porque la verdad que todos los sistemas que nosotros estamos usando podrían tener 2 finalidades, digamos, si queremos colocarlos como en un contexto teológico, no voy a decir filosófico, pero idealista. Entonces los sistemas están apuntados a honrar a Dios, ¿cierto? ¿Y cómo honramos a Dios? Siendo claros con el Evangelio. Entonces hay muchas de las cosas que están aquí en juego cuando nosotros tenemos sistemas disfuncionales o cuando estamos haciendo
las cosas a última hora. Entonces, nosotros mostramos nuestro amor por Dios, perfeccionando y reconociendo la perfectibilidad, ¿cierto?, de nuestras vidas y que siempre hay espacio para poder mejorar. Entonces, les invito a que ustedes ya vayan pensando en todo el ministerio que Dios les ha dado y empecemos entonces de una manera como ir a cero y empezar a identificar todos los sistemas que tenemos que están relacionados con la iglesia. Y yo se los voy a mencionar aquí, obviamente. Y luego entonces vamos a hacer una evaluación. Usted no necesita compartirla con nadie, pero usted va a anotar, ¿cierto?, ahí cada una de las categorías y va a ir entonces colocando la realidad que usted ve en su propio contexto. El problema, ¿cierto?, de solamente una parte, 6 hombres y mujeres ciegas, ¿cierto?, describiendo un elefante. A uno va a decir que el elefante es una cola, el otro va a decir que el elefante es una pata, ¿cierto?, pues dependiendo de lo que está tocando, la oreja. Entonces, ustedes pueden ver ahí, está en inglés, pero cada uno tiene su propia opinión. ¿Por qué? Porque no tienen la posibilidad de ver el todo. Entonces les invito a que podamos comenzar a tener como esa, vamos a decir, esa visión de poder sacar, a pesar de que es importante cada sistema, pero este sistema es parte de un todo. Definición de sistema. Un sistema es un conjunto de componentes que trabajan juntos para lograr un objetivo común. ¿De acuerdo con esa definición? ¿Sí? Mientras también alguna definición está como desarrollar una función bíblica de una manera regular y consistente. En nuestro contexto, ¿cierto?, estamos nosotros tratando de colocar un sistema bíblico dentro de un contexto de sistemas. Y cuando hablamos de sistemas, no estamos diciendo que hay una receta, ¿cierto?, porque un sistema que funciona en un contexto va a ser distinto a un sistema que funciona en otro contexto. Pero las categorías van a ser muy, muy similares. Entonces, hay 2 tipos de sistemas. Un sistema mecánico, un grupo de partes o piezas que interactúan regularmente, consistentemente, interdependientemente para formar un todo. Por ejemplo, ahí está el ejemplo del celular, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando una pieza del celular está fallando? ¿Cierto? No. También se altera más o menos, diría yo, la realidad. Pero también está un sistema viviente y que es de mucha más complejidad que un sistema mecánico y que se define como una colección de partes altamente ordenadas, altamente complejas, altamente interrelacionadas, que trabajan juntas para alcanzar un objetivo común. Ahora, hay un problema, y el problema principal que se ocurre en nuestros contextos es que a veces tratamos de aplicar técnicas de sistema mecánico para poder mejorar un sistema viviente. Entonces esa es digamos, vamos a decir, es la sensibilidad que tenemos que tener como líderes, que cuando hablamos de sistemas vivientes, estamos hablando de la complejidad del ser humano. O sea, no es una máquina, ¿cierto?, que tú la puedes predeterminar, y a veces tratamos de aplicar sistemas que están más en el ámbito, ¿cierto?, mecánico, por ejemplo, obligarlo a dar un resultado, sin entender los procesos, sin sentarnos a conversar, sin sentarnos a escuchar, sin sentarnos a discutir goles digamos, y objetivos que usted tiene. Entonces, esa interacción es muy, muy importante. Los seres humanos somos unidades complejas. Debemos escucharnos, comprender, analizar, reflexionar. No hay, como les dije, una manera fija de poder implementar un sistema. Debe desarrollarlo de acuerdo a tu contexto. Y hay muchas otras cosas que están como, yo diría, ligados a esto, como entender el contexto en el que estamos, cuál es nuestro blanco, ¿cierto? Por ejemplo, hay congregaciones que van direccionadas a una faja etaria, ¿cierto?, a una edad. Hay otras como la nuestra que tratamos de ser multigeneracionales, y eso igual toma, digamos, vamos a decir, un desafío, ¿cierto? Porque como al final tú estás tratando de agradar a todos, pero al final no agradas a nadie. Entonces, pero cada uno define su contexto. Lo concreto es que hay que desarrollar un sistema que honre a Dios, pero que también encaje en el contexto que Dios te ha dado. ¿Cómo saber que tu sistema está trabajando? A ver, ustedes respondan. ¿Cómo saber que tu sistema está trabajando?
Midiendo los resultados ¿Cómo mide a, el resultado? a corto, largo y mediano plazo. Bueno, depende cuál es el plan a alcanzar, si es con público, con gente, con tecnología, con iglesia, hay que hacer planes a corto, largo y mediano plazo para poder darte cuenta si en realidad estás avanzando. Si estás avanzando y cuánto estás avanzando. Ujú. ¿Alguien más quiere dar su reflexión al respecto? ¿Cómo medir los resultados? O sea, nosotros estábamos conversando acá que el resultado es como el producto final, pero creo que antes de eso tú puedes tener como ciertos indicadores que te permiten ir viendo que tú estás cumpliendo cierta etapa, obviamente para llegar a esos resultados. O sea, ¿por qué? Porque si solo tú esperas el resultado, creo que el resultado puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces creo que una de las cosas importantes, creo yo, es como fijar un indicador. O sea, ver cómo estoy avanzando hasta esta parte, si se están cumpliendo los objetivos, todo eso. Claro, y muy bien, y aquí donde entra también digamos que el crecimiento lo da Dios, o sea, no es el sistema, digamos, tiene que estar bajo la dirección divina, entonces, porque lo que Dios premia aquí es nuestra humildad de corazón, de poder entender que los sistemas son de Dios, pero el crecimiento lo da Él. Entonces, porque la medición tiene que ser cualitativa y cuantitativa, o sea, los números son importantes, entender que el crecimiento de la iglesia debe ser exponencial, ¿cierto? Bíblicamente hablando, eso es lo que vemos, pero hay contextos donde a veces no, yo estaba pensando en el ministerio de mi papá en Chile, que a veces crecía mucho y a veces está la pura familia, y a veces crecía un poco más y a veces la pura familia, y así va ese vaivén, ¿me entiende? Pero siempre vi la fidelidad. Entonces, digamos, el ánimo de mi reflexión hoy día es decirle a ustedes que se mantengan fieles y que tengamos la capacidad de poder ir replanteando las cosas. Entender que cada uno de nosotros que estamos acá somos perfectibles, los sistemas son perfectibles, todo se puede mejorar, todo se puede hacer mejor. Entonces, como Dios nos ha dado este llamado, nuestra responsabilidad es siempre buscando qué es lo que Dios quiere, cómo puedo cambiar, cómo puedo mejorar, cómo puedo honrar a Dios, cómo puedo impactar más a la comunidad, por qué la gente no está viniendo, por qué la gente no se está convirtiendo, por qué no estamos bautizando. Entonces ahí entra lo que dijo Benjamín, poder hacer ciertas esas mediciones a corto, largo y mediano plazo. Pero eso tiene que ser un proceso, digamos, regular. Entonces, vamos aquí a la próxima. Edward Deming dijo lo siguiente: 94% de los problemas de los negocios están relacionados con los sistemas y solamente 6% están relacionados con las personas. Entonces, cuando usted le da una buena señal a las personas, ¿cierto? Entonces las personas van a responder bien a ese sistema. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo sé que era vital aquí en el encuentro era la comunicación. Y con eso entonces nosotros comenzamos a usar un programa que se llama Planning Center, no sé cuántos de ustedes lo conocen, yo creo que fue Gonzalo que me habló de ese sistema o alguien, y ha sido por una bendición tremenda porque nos permite comunicarnos con antelación con la gente, saber quién está disponible y quién no está disponible, colocar los acordes, colocar los links de los videos, colocar el texto para las personas que van a dar los avisos, quién va a dar la bienvenida. Entonces eso, como que esa comunicación entonces generó, vamos a decir, un crecimiento en esa área, a lo mejor un paso muy pequeño, pero nos benefició y nos está beneficiando de una manera tremenda. Entonces ya vamos llegando al primer sistema estratégico. Lucas 14, 28 dice lo siguiente. ¿Qué dice Lucas 14, 28? ¿Recuerdan? Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarlo? Entonces, el principio ahí, ¿cierto?, de planificar, de calcular los gastos, los costos y todas las cosas que están involucradas. El sistema de planificación del servicio principal. No importa cuán buen líder usted sea en la semana, cuánto tiempo ore en la semana, por supuesto eso importa, pero me refiero al servicio del día domingo, que es la cara visible de lo que usted hace. Si usted no es intencional en preparar
el sistema del servicio principal, entonces va a tener estrés, va a tener pérdida de energía, va a desperdiciar energía, va a tener ansiedad, va a lo mejor gastar dinero, recursos humanos, va a producir frustración. Entonces, a veces estamos, por ejemplo, las preguntas que surgen acá, ¿cierto? ¿Cuándo tengo mi sermón listo? ¿Cuándo tengo mis notas listas? ¿Cuándo tengo las canciones que voy a cantar el domingo? Porque estamos hablando de una liturgia tradicional. Hay distintos modelos de iglesia, sobre todo ahora que estamos nosotros en el tiempo de la pandemia, ¿cierto? Han surgido otros modelos de iglesia, como iglesias en casa, pero no importa cuál es el modelo que usted tenga, siempre va a haber como un tipo de liturgia. Entonces la pregunta, no me la respondan, pero ¿con cuánta antelación usted está preparando, ¿cierto? ¿Cómo está comunicando a su equipo? Benjamín, ¿tú usas Planning Center? Sí, nosotros usamos Planning Center para lo que tiene que ver con la banda, Ya. pero ahorita estamos viendo cómo podemos utilizar Planning Center para todo. Sí, y yo también comenzamos a usar Planning Center, yo creo que hace unos 2 o 3 meses, y la verdad que ha tenido pero un impacto muy positivo en el ministerio. Pero también hay otras posibilidades de planificación, cosas que ustedes pueden desarrollar por sí mismos, ¿cierto? Emails, no sé, pero la idea es comunicar las canciones y el programa del servicio para ese día. Entonces, no importa cuán efectivo sea tu ministerio durante la semana, si todavía consideras que el domingo es tu servicio corporativo principal, entonces debes tener un enfoque súper intencional. Y con eso va la idea a veces de la serie de sermones, ¿cierto? Y poder entregar esa información antes de tiempo. Entonces yo, por ejemplo, tuve, yo diría, más de alguna frustración, pero que se generó por la misma ausencia de planificación del domingo. Entonces, y eso, por supuesto, trae estrés, tensión, no honra a Dios y también impacta el ánimo y la motivación del grupo. Comunicación, entonces, durante la semana es vital. El domingo siempre trae algo de estrés y ansiedad. Y esto se agudiza cuando hay falta de preparación. Por ejemplo, ¿quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer esto otro? A veces nos hemos encontrado en esa, vamos a decir, en esa situación. Entonces, esto de Planning Center a lo mejor suena muy básico para ustedes, pero yo les aconsejo, si tienen acceso, a que lo puedan usar y va, digamos, de acuerdo a los voluntarios que tú tengas, va subiendo, digamos, el costo. Entonces, está el primer sistema, entonces el estratégico, ya para repasar, y que es la panorámica general de todos los sistemas que vamos a hablar hoy día, que son 8. ¿Ok? Entonces, como puede ser como una idea visual de cómo están relacionados todos los sistemas. Y entonces eso significa que tienes que articularlos, tienes que escribirlos, cada uno de ellos. Entonces, pues viene el sistema de planificación del servicio principal del domingo, la planificación con antelación, martes, miércoles, jueves, viernes, tienes que tratar de comunicarte con las personas que van a estar asignadas para ese día. El próximo entonces es el evangelismo. Ahí en el evangelismo la pregunta principal, entonces, ¿cómo estamos nosotros compartiendo el evangelio? ¿Cómo estamos atrayendo gente a la iglesia? ¿Cómo estamos nosotros midiendo a las personas que se convierten? Veamos que el versículo de Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en algún sentido nosotros somos los que tenemos que proclamar esa verdad. No hay un sistema único aplicable a todos los contextos relacionados con el evangelismo. Tienes que desarrollar una estructura basada en la comprensión de tu entorno, entonces tenemos que salir a conocer, ver las necesidades, ver cuáles son las instituciones que están cerca, si hay colegios, si hay departamentos, si hay asilos ancianos, si hay supermercados. Tienes que usar esas plataformas para poder entonces desarrollar tu propio modelo de evangelismo. A veces nos preguntamos por qué hay iglesias que son tan exitosas. Yo me he hecho esa pregunta muchas veces. ¿Y por qué otras no? Por supuesto que el Espíritu Santo es el responsable del crecimiento y acá
jamás yo voy a sugerir que un sistema va a tomar el lugar del Espíritu Santo, pero si el sistema está bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces el impacto va a ser sin precedentes. Entonces nos preguntamos a veces, ¿cierto? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay iglesias que son más exitosas que otras? No podemos divorciar los sistemas de nuestros contextos ministeriales. Tal vez pensando que a veces esto es una idea de negocio, no podemos manejar la iglesia como McDonald's, porque ese sería como el otro extremo, ¿me entiende? De poder tratar de implementar sistemas. Cuando el sistema es el fin último, entonces ahí está el problema. Nosotros sabemos que estos son medios para poder nosotros glorificar a Dios, cumplir la gran comisión de la manera más efectiva. Los sistemas son bíblicos, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cómo tú estás llevando a cabo la gran comisión de manera personal? Le pregunto, ¿cuántas personas hemos evangelizado esta semana? ¿Con cuántas hemos compartido el evangelio? Porque si queremos nosotros inculcar y no estoy hablando del púlpito el día domingo, porque ahí uno comparte el evangelio, estoy hablando de la manera más orgánica, ¿cierto? Del día a día, con los vecinos, con los contactos que Dios nos da. Porque si queremos nosotros inculcar esa dinámica en las personas que Dios nos confió, tenemos que empezar por nosotros mismos. ¿Cómo estás midiendo la efectividad de tus estrategias en la manera virtual? Porque también ahora está ese otro aspecto, por todo lo que el COVID nos trajo. Entonces, se desarrolla ahora otra forma, o sea, otra oportunidad de hacer iglesia de manera virtual. Algunos están muy bien en eso, otros estamos careciendo, ¿cierto? Tratando de entender todo lo que es lo tecnológico, pero seguimos intentando porque sabemos que hay personas que de esa es la manera que ellos están conectados con la iglesia. Entonces tenemos que darle atención y tenemos que ser intencionales en poder compartir el evangelio. ¿Cómo estás quebrando tú las barreras de crecimiento? Entonces, mi mentor siempre me decía, está la barrera de 50, está la barrera de 100, está la barrera de 150, de 200, dependiendo. Eso suena bien numérico, bien cuantitativo, pero recuerda lo siguiente, que cada persona que viene a la iglesia es un número, pero también es una historia. Y hay una familia representada. Entonces, si esa, digamos, el ánimo que te impulsa a ti a poder desarrollar estos sistemas, y no solamente decir, oh, en mi iglesia habían 100, o habían 200, habían 300, sino que tú estás realmente preocupada por la alma de las personas, entonces vas a ser muy intencional en tener una estrategia de evangelismo que sea medible, que sea aplicable y que la estés implementando todos los días de tu vida, tanto de manera personal como también a la gente que Dios te ha confiado. Ustedes, en el Nuevo Testamento hay distintos sistemas, ¿cierto?, de evangelismo. El que más sobresalta es el oikos, ¿cierto? Toda tu casa, ¿cierto?, será salva, y eso lo hablamos también, que tenemos un universo social que nosotros podemos influenciar. A veces las campañas evangelísticas en nuestro tiempo parece que no funcionan muy bien en algunos contextos, pero si tú desarrollas, ¿cierto?, vamos a decir, esa relación con alguien, lo más probable es que esa persona vaya a estar más abierta a escuchar la palabra del Señor. Entonces, debemos mantener la iglesia relevante en la comunidad, y eso ahora se ocupa, por ejemplo, las redes sociales para poder mantener tu iglesia relevante. Que sepa que hay una iglesia predicando el evangelio, donde hay refugio, donde hay esperanza. Y, por supuesto, todo esto comienza con los medios espirituales que Dios nos ha dado. Yo asumo, ¿cierto? Yo no he hablado mucho aquí de la oración, de la búsqueda, porque yo asumo que como personas que Dios ha llamado, nosotros tenemos esa disciplina de buscar a Dios en oración, de escucharle, de leer su palabra, porque ningún sistema va a ser productivo o va a honrar a Dios si nosotros mismos no estamos en una consagración permanente con Dios, cuidando nuestro corazón, meditando, escuchando lo que Él nos quiere decir. Entonces ese es el evangelismo. Ahora, la asimilación. Entonces, ¿cómo yo muevo una persona de ser un primer visitante a ser un miembro comprometido? Algunos dicen, ¿cómo muevo una persona de ser un visitante a ser un... perdón, parece que hay alguien que quiere entrar aquí. Dos más que estaban esperando hace rato. Dios mío. Pastor Mario, perdón, no, como estoy compartiendo la pantalla, entonces no me sale a mí el
el mensaje que hay alguien que quiere entrar, pero sí me aparece como un puntito rojo arriba en participantes, así que le pido disculpas. Entonces la asimilación, la pregunta fundamental, ¿cómo muevo yo a una persona de ser un primer visitante a ser un miembro comprometido? Vimos algunos de esos conceptos en la presentación del pastor Bill Stewart antes. Entonces la persona llega a la iglesia y la persona decide dentro de, ¿cuánto era, Benjamín? 5 minutos, 10 minutos, si esa va a ser su iglesia. Entonces hay todo un esquema, ¿cierto? Porque la persona llega, ¿cierto? Y cuando tú llegas a un lugar donde nunca has estado, ¿cierto? Tú miras, tú observas y tú ahí vas decidiendo, ¿cierto? Tu nivel de confianza, de compromiso. Entonces, si tú llegas a un lugar que está desordenado, donde hay un grupo acá conversando y ahí estás tú sin saber dónde ir, dónde sentarte, llegas a la puerta, no hay nadie, entonces difícilmente que esa persona regrese. Entonces, un primer visitante, decía el pastor Bill, llega y tiene un 25% de posibilidad de volver. Entonces, si la persona mismo vuelve 2 veces, ya hay un 50% que esa persona va a volver. Y si vuelve 3 veces, ya un 75% que esa persona va a ser, que esa persona va a ser parte de tu iglesia. Entonces, las personas hoy día están buscando por ser aceptadas, ser consideradas. Y obviamente, yo, por ejemplo, no me sentiría bien si entro a una iglesia y se me tiran todo y me pegan stickers aquí, bienvenido y gloria a Dios. No. Uno por eso tiene que mantener el balance, porque hay gente que se asusta, hay gente que es introvertida. Entonces, buscar ese balance para que la gente, cuando llega, entienda lo que está pasando ahí, que hay información disponible, que hay una persona que te va a guiar a donde te sientes, y de ahí entonces algunos tienen unas tarjetitas para que llenen su información, si ellos quieren. Luego de eso está 36 horas, ¿cierto?, que tenemos para poder contactar a esa persona, una carta del pastor dentro de ese marco de tiempo, y así entonces esa persona va a sentir que pertenece. ¿Me entiendes? Entonces eso tienes que tú entrenar a tu gente para que el domingo en la mañana, si es el día principal, entonces ellos estén sirviendo a la gente que llega. Habló algo interesante la pastora, digamos, que dijo que ellos comienzan el saludo en el estacionamiento. Eso me impactó bastante. Entonces, claro, la gente llega, que haya un equipo de gente afuera asimilando a la gente que llegue. Y eso entonces yo obviamente lo voy a aplicar ya la próxima semana, porque me encontré súper importante que haya alguien ahí, ¿cierto?, con una identificación y que dé la bienvenida. Eso lo encontré, pero súper genial. Ok, entonces, ¿cómo estás asimilando a tu gente? Benjamín. Quería comentarte con eso de lo del estacionamiento, que eso es bien importante, porque tener gente en el estacionamiento, una de las cosas que produce es que envía un mensaje a la gente de que estamos listos para el crecimiento. Wow. Y segunda cosa, enseña que estamos organizados. Alguien dijo que no hay segundas oportunidades para primeras malas impresiones. Oh, wow. Entonces, es bien importante el ministerio del estacionamiento. Yo en la iglesia le enseño a mi equipo que la gente que está en el estacionamiento es tan importante como el que predica, porque la primera impresión que la gente recibe es cuando está llegando al estacionamiento. Y segunda cosa, que no tomemos liviano ese ministerio, porque posiblemente hay alguien con necesidad y desde allí ya usted puede comenzar a administrar a alguien con un abrazo, con una palabra, con algo que pueda cambiar su vida. Entonces ya tengo a 2 personas para el estacionamiento este domingo que viene y creo que fue un consejo de Benjamín, que aunque digamos la iglesia no se llena ni nada de eso, pero yo compré estos chalequitos que entonces, porque la gente ve, tú me decías, Benjamín, ve eso en el estacionamiento y dice, aquí está pasando algo, aquí hay algo que está pasando. Entonces, eso lo hicimos también y ya hablé con 2 personas para que este domingo estuvieran por lo menos recibiendo a la gente y dando la bienvenida. A veces pasa que la gente llega y no saben por dónde entrar, qué hacer. Entonces, es un muy buen consejo que a veces no estamos nosotros considerando.
Entonces, Y más en el contexto, si tienes una iglesia americana con un español a la vez, necesitas tener gente para que, es más, ojalá que los jackets o chalecos digan algo de español para que la gente diga, oh, mira, aquí también, quizás alguien viene para la reunión de inglés con alguien hispano o alguien en inglés ni sabe que hay un ministerio hispano. Entonces, con algo que diga algo de español, la gente, ah, mira, aquí también tenemos una reunión en español y la gente viene ahí. amén. Aquí, por ejemplo, hay algunos que van a potencialmente comenzar una iglesia. Está el pastor Mario, el Gonzalo. Entonces, estos consejos vienen súper pertinentes para que ustedes lo implementen en su propia estrategia después. Así que gloria a Dios por eso. Entonces, acá hay como una... Esto creo que lo vimos en una conferencia, Benjamín, que fue... Acá, eso dice acá, persona que viene por primera vez. Después, entonces, está un seguimiento las 36 próximas horas y una carta formal del pastor diciendo, ¿cierto? Nos agradó tanto verte, como un saludo. Después se conecta a un grupo y esto entonces lo que vamos a ver ahora, los grupos pequeños. Y después entonces la idea es que tú tengas un sistema, no importa cómo lo llames, no importa cuáles elementos tengas, pero que vaya con la premisa o respondiendo la pregunta, ¿cómo muevo una persona que va por primera vez a la iglesia a ser un miembro comprometido? Entonces, ahí tienes que tener un sistema. Si no hay un sistema, entonces lo más probable es que la gente no entienda bien si está la posibilidad de usar sus dones, sus talentos, si pertenece, si hace falta, o si ella puede también suplir sus necesidades espirituales o, digamos, relacionales. Entonces, eso yo les animo a que lo puedan desarrollar. Sistema de voluntarios, sistema de ministerios, que también se llaman así. Esto a veces es complicado, ¿cierto? Porque para esto hay que tener conocimiento de cómo las personas están diseñadas, y en eso estamos nosotros acá hablando del diseño que Dios nos ha dado. Vamos a aplicar un cuestionario para ayudarnos a entender cómo Dios nos diseñó, cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestros dones, y tratar de eliminar un poco la idea que a veces hay personas que quieren servir en áreas que no tienen, donde ellos no tienen talento para servir. Entonces los voluntarios son muy importantes. La pregunta es cómo tú movilizas a los voluntarios, ¿cierto? Que Dios te está entregando. Hay gente que va a la iglesia y pueden pasar tiempo y no hacen nada. A veces pensamos que el rol, digamos, de hacer cosas está en la gente más joven, pero hay gente, digamos, de más edad que tiene talentos impresionantes. Entonces, haz una lista de las personas que Dios te ha dado. Siéntate con ellos, conversa acerca de sus sueños. No tal vez en el contexto de la iglesia primero, pero cómo tú piensas que puedes impactar. Entonces tú construyes una oportunidad para la persona desde la perspectiva de ellos. Porque uno como pastor se tiene una perspectiva y quiere esto, pero si tú te sientas con esa persona y conversas acerca de cuál es su llamado, cuáles son tus talentos, tus pasiones, tus intereses, ¿cómo crees que Dios te ha diseñado? Por ejemplo, hay una persona con la que yo hablé que tiene todo el deseo de enseñar. Entonces, yo le decía a esa persona, mira, lo más prominente en tu carácter es el servicio. Y el enseñar y el servicio, uno no es más que otro. Son distintos. Pero eso es lo que yo reconozco en ti. Porque hay a veces personas que quieren servir en áreas donde no están capacitados para. Entonces el pastor tiene que tener esa habilidad para poder abrir las oportunidades y desarrollar a esas personas a través del tiempo en las áreas de llamado y de ministerio que Dios les ha dado. Una hermana que dijo, pastor, quiero cantar. Dijo. Entonces vino a hacer la audición y yo tuve que decirle, hermana, no es fácil. Usted tiene otro llamado. Muy bien, el próximo. Entonces, ¿cómo? Esa pregunta usted la contesta. ¿Cómo usted va a movilizar a su voluntario? ¿Cómo va a identificar sus fortalezas? ¿Cómo lo va a apoyar en las áreas débiles? Por ejemplo, a todos nosotros nos pasa que a veces llega una persona con alto compromiso, pero con bajas competencias. Harta pasión, harto compromiso. Entonces, la labor nuestra es desarrollar a esa persona, porque hay personas a lo mejor que quiere participar en el grupo de alabanza y a lo mejor tiene un potencial a multiplicar. Entonces, esa es la importancia y la sabiduría que tenemos que tener nosotros para poder
asumir un rol primero directivo, ¿cierto? Si hay una persona que necesita 100% de atención, pero después ir moviéndonos en esa trayectoria de liderazgo, ¿cierto? De ser un director a ser un mentor y después a delegar. Entonces hay varias maneras que nosotros podemos ir adaptando nuestra manera de liderar para poder entonces movilizar a los voluntarios. El próximo, grupos de pequeños, tiene que decir grupos pequeños, perdón por la falta de typo ahí, por el error de typo. Entonces ahí estamos, todos sabemos que la gran comisión no quiere decir solamente entregar el evangelio, sino aquí comienza un proceso, ¿cierto? Hay que enseñarlo, bautizarlo, entonces implica todo un proceso y eso entonces se da en el contexto de los grupos pequeños. Hay personas que dicen que una iglesia es grande manteniéndose pequeña, o sea, las iglesias que son bien grandes, ellos tienen sistemas, ¿cierto?, de células bien fuertes, entonces que le da una solidez a la iglesia. Muy importante que la premisa de este sistema sea la multiplicación. Ahora, después a ver, ¿qué hora es? Ya nos queda muy poco. Después de la conferencia del pastor Bio, entonces ahí se confirmó, ¿cierto?, la idea que hay muchos principios o muchas formas de poder hacer grupos pequeños. Él, por ejemplo, tenía grupos que le llaman grupos de vida, ¿cierto?, que tiene como una intención más de conexión, más que de teología. Hay otros grupos de necesidad, personas que tienen una necesidad específica. Ese es el énfasis. Otro grupo que él desarrolló, el otro era Life, Need, y otro grupo de discipulado. Y entonces él tiene un programa de 3 años y dice que cada mes va dando un tópico distinto y son 3 semanas y una semana off. Y siempre los tópicos van cambiando y hay 2 meses específicos que creo que es septiembre y febrero, donde él hace una clase de membresía. Entonces ven el sistema, cómo ellos van ofreciendo oportunidades a toda la gente para que nadie quede afuera. O sea, se puede mantener, hay una estadística que dice que es posible que el 100% de tu congregación se involucre en los grupos pequeños. Puedes tener grupos abiertos, grupos cerrados, dar opciones, ¿cierto?, para todos los gustos. Y aquí ya vamos, la mayordomía, la generosidad, este es uno de los aspectos más difíciles a veces para los hispanos, porque con todo este tema, ¿cierto?, que a veces surge del dinero, a veces estamos como bien respetuosos en esto, pero tenemos que entender la espiritualidad del dar, decirle a la gente que nosotros no estamos dando dinero, sino estamos dando honor a Dios y entender que esto no es distinto a las otras prácticas espirituales que nosotros predicamos, como la oración, la lectura bíblica. Entonces hay que darle la importancia que esto debe tener por el bien espiritual de la congregación y por la sustentabilidad también del ministerio, porque el ministerio corre con recursos, ¿me entiendes? Entonces los recursos están, digamos, entre la congregación, entonces tenemos que ser bien proactivos en poder entregar esta verdad bíblica que es tan importante y que también está dentro del marco de la adoración a Dios. Y vamos ya llegando al final acá, el liderazgo. ¿Cuál entonces es tu estrategia para poder generar líderes? La verdadera evidencia del suceso de una iglesia es la solidez de su liderazgo. Nuestra mayor responsabilidad es atraer, reclutar, colocar en el lugar adecuado, entrenar y nutrir la mayor cantidad de voluntarios posibles. No todas las personas que llegan son líderes, algunos son seguidores, pero tenemos que tener esa estrategia para poder desarrollar los nuevos líderes. Eso significa que tenemos que hacer concesiones. Eso significa que tenemos que compartir el púlpito. Eso significa que tenemos que dejar que aquellos que Dios nos está mandando se equivoquen o que hagan las cosas a veces con con nivel de estándares un poco más bajo de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Entonces tenemos que tener una intencionalidad. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿a cuántos líderes, a cuántos líderes usted está desarrollando? Si dejamos de existir hoy día, ¿qué pasa con la iglesia que Dios le ha confiado? Hay un grupo de líderes que están ahí listos para poder asumir el trabajo. ¿Cómo usted está colocando liderazgo en cada uno de los sistemas de la iglesia? Entonces, para un repaso general, hablamos de 8 sistemas. El sistema estratégico, que es el fundamento o la vista general de todos los sistemas. Hablamos ¿cuál es el sistema? El sistema del día domingo, que es
el día domingo es un sistema en sí. Entonces yo les voy a pedir que ustedes anoten, articulen las cosas que están bien, que están mal, lo que tienen que, por ejemplo, si están preparando el sermón el día sábado en la noche, ya eso está disfuncional, porque si usted lo termina el miércoles o el jueves, ya puede entregar la gráfica, los textos bíblicos, ya puede generar una hojita de trabajo para la gente. Lo mismo con entregando la información a todos los que tienen un cargo en la iglesia, como les digo, yo le estoy hablando no desde la perspectiva del ejemplo, sino del fracaso, por no haber cautelado algunas cosas, sobre todo comunicacionales. Entonces soy vulnerable con ustedes, por eso les digo, Planning Center lo inventó Dios. No voy a decir eso, pero nos llegó de una manera, una bendición súper grande, pero no es la única manera. Yo no sé si eso está en otros países, pero da una facilidad, digamos, de comunicación espectacular. Y eso que no lo sabemos usar muy bien todavía. Así que está la asimilación, está el evangelismo, y cada uno de esos sistemas que la iglesia tiene, usted puede entonces medirlo a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, y con una mentalidad cuantitativa y con una mentalidad o perspectiva cualitativa. Son dos elementos que tienen que trabajar en balance, porque está bien, estamos hablando de personas, no estamos hablando de productos, no estamos, ¿cierto? Y el ser humano es un ser complejo. Ahora, por último, con esto quiero terminar, lo más importante, no sacamos nada con tener los mejores sistemas, con haber alcanzado niveles de planificación espectaculares, si nuestra vida está desordenada, está en caos. Cuando no tenemos un sistema de consagración que sea saludable en nuestra relación con Dios. Entonces, es lo primero que nosotros tenemos que, digamos, que pensar y meditar antes de tratar de implementar sistemas en la iglesia y que podrían resultar, porque al final el crecimiento lo da Dios. Tenemos que tener ese sistema de nuestra relación con Dios lo más saludable posible, la intimidad con Dios diaria, comenzar nuestro día en su palabra, haciendo un devocional, colocando en el calendario, cuidar nuestro cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo. Y recibí una noticia hoy día de unos exámenes que me tomé y estoy saludable, gloria a Dios. Tenemos que entender que estamos cuidando todo lo que somos para poder llevar a cabo la gran comisión. Entonces, si nosotros nos disciplinamos, si nosotros evocamos esa planificación, entonces vamos a tener también una familia saludable, vamos a tener una iglesia saludable, y esa iglesia va a impactar a la comunidad. Aquí hay referentes muy buenos. Aquí les aconsejo el pastor Benjamín, una persona que ha desarrollado sistemas y que siempre está reinventándose. Siempre lo veo con esa actitud y él es un buen recurso para ustedes. Yo sé que siempre va a estar dispuesto a poder darles un consejo pertinente. Miren, con esto quiero terminar. Y esto, digamos, es relacionado con lo último que hablé, que hay una preocupación tan grande hoy día por el nivel de depresión que los pastores están enfrentando, sus esposas. Y aquí hay una estadística bien cortita del doctor Richard Craigsil, y es una empresa de consultoría de tendencias pastorales. 6.000 pastores fueron entrevistados. Primero dice, 1.500 pastores dejan el ministerio cada mes en los Estados Unidos debido al fracaso moral, quemados espiritualmente o por contiendas en sus iglesias. El 80% de los pastores se sienten inadecuados y desanimados en su rol como pastor. El 50% de los pastores están tan desanimados que dejarían el ministerio si pudieran, pero no tienen otra forma de ganarse la vida. El 80% de los graduados de los seminarios e institutos bíblicos que entran en el ministerio dejarán el ministerio dentro de los primeros 5 años. El 70% de los pastores están en constante lucha contra la depresión. La principal causa de la depresión son las bajas finanzas personales que su oficio les reporta. El 70% dijo que la única vez que estudian la palabra es cuando están preparando sus sermones. La mayoría de pastores se sienten solos
sin amigos en quien confiar, sin un grupo de apoyo donde abrir su corazón. La mayoría de pastores sienten un abandono total por parte de sus autoridades denominacionales. De ahí que muchos abandonan la corporación y prefieren hacerse independientes. El oficio pastoral, por último, es considerado uno de los más estresantes. Así que tenemos una responsabilidad tamaña, una responsabilidad muy grande de poder preocuparnos de lo más importante. La iglesia es importante, pero tu relación con Dios es aún más importante. Líderes saludables resultan en familias saludables, lo que resultan en iglesias saludables. Eso sería lo que tengo para compartir hoy. ¿Y alguno quiere agregar algo, hacer alguna pregunta? Tiene la posibilidad de hacerlo. Solamente decir que un poco como todo lo que hemos visto se ha visto un poquito trastocado por el tema de la pandemia, por el tema como de las distintas catástrofes naturales que han ocurrido últimamente acá en Estados Unidos, sobre todo acá en Texas. Y eso, o sea, me llama la atención de cómo hacer iglesia. De hecho, eso, o sea, creo que sería como súper importante escuchar a los pastores que ya están en esto, ver cómo lo están haciendo. Me pareció súper importante el consejo que habló el pastor Benjamín acerca de... Se desarrolla un poco más la idea esto de estar ahí en el estacionamiento, cosas así, o sea, porque hoy día realmente la iglesia está viviendo algo que es una situación súper distinta. Pastor Manuel, estoy por aquí, Javier Enrique. Quería aprovechar, mira, ha sido de gran beneficio, ¿verdad? Y bendición esta información. Soy uno de los pastores que estaba a punto de levantar una obra nueva, pero en este caso, este sería mi segunda experiencia ministerial. Entonces, el conocer esa estadística final que acabas de mencionar, para mí es fundamental porque puedo decir que yo estuve dentro de esa estadística. Yo estuve en la estadística del pastor quemado. Entonces, fíjense cómo una espiritualidad emocionalmente sana y conocerse a sí mismo, para poder conocer a Dios y conocer su entorno es tan importante, el relacionarse con hermanos como los que estamos hoy aquí, tener compañeros de milicia, que te puedan escuchar, no nada más hablar de temas de crecimiento, pero también temas de la realidad, de cuáles son las batallas que estás enfrentando, qué estás haciendo. He tenido la oportunidad de que Pastor Benjamín Rivera, ha sido una de las personas más unidas a mí en este proceso, ¿no? Y él conoce toda mi historia, mi trayectoria desde mi primera experiencia pastoral y esta segunda. Es él en la puerta, ¿no? Pero quiero decirles que gracias, Pastor Manuel, gracias por esta información. Nosotros creamos un sistema, no lo digo con relación a ninguna propaganda, pero digo, creamos un sistema en uno de nuestros negocios y la realidad es que yo creo mucho en poner el corazón de la gente en la iglesia y viceversa, la iglesia en el corazón de la gente. Y eso lo produce un buen sistema, sea Planning Center, sea el sistema que usted vaya a utilizar, hágalo. Mi recomendación es hágalo porque los sistemas te ayudan a que las personas piensen en ti aún cuando no están en la iglesia. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Javier, por sus insights. Una sola cosita para Gonzalo, que dijo ahorita que mencionó lo de cómo es la iglesia en ese tiempo. Ciertamente estamos viviendo momentos muy complicados sobre la faz de la tierra en muchos aspectos, incluyendo el de que cada día la posibilidad de tener tanta tecnología, en vez de acercar, aleja a la gente de Dios. Pero no es menos cierto que la iglesia hoy necesita levantarse con más fuerza que nunca, porque nosotros somos la esperanza del mundo. O sea, la iglesia es la luz en medio de la oscuridad que el mundo vive.
Y igual que el pecado se está multiplicando, la gracia va a llenar la tierra. Entonces nosotros tenemos en la mano el producto, la oportunidad, el mensaje más relevante de este momento. Y creo que en la medida que tengamos compromiso, que usemos los sistemas y sobre todo levantemos la barra de hacer lo que hacemos como iglesia. Yo creo que acá, yo soy del contexto de iglesia desde que nací. Mi papá fueron pastores 40 años y creo que hoy más que nunca necesitamos levantar el estándar, la barra de lo que hacemos. ¿Cómo yo llevo la experiencia de la fe de la iglesia a una experiencia que sea relevante a la gente que está cerca de mí para que sea eficaz el mensaje? Entonces, una vez que tú tienes esos elementos, creo firmemente que aún en momentos tan difíciles como lo que hemos estado viviendo, nosotros vamos a tener crecimiento, vamos a producir vamos a lograr que gente entre por la puerta, porque también todos estos elementos de problemática social, de problemática de enfermedad, de problemática económica, en muchos aspectos atrae a la gente a Dios, acerca a la gente a Dios, y nosotros tenemos la gran oportunidad para predicarles el evangelio. Amén. Gracias, Pastor Benjamín. Muy bien. Yo les agradezco por su tiempo y me encantaría tener más conversaciones con ustedes en la medida que nosotros estamos desarrollando. Yo tomé también este proyecto como una tarea del seminario que estoy haciendo y así que estoy contento de poder escuchar sabiduría de parte de ustedes. Agradecido a Marcelo. Él ha sido un mentor también por muchos años de mi persona y está allá en Chile con encuentro allá trabajando al Señor, así que algún día vamos a ir ahí con Benjamín, Marcelo. Amén. Me gusta Chile. Ya, bienvenido. Que me lleven No, para no allá. problema. He estado por allí, por varias ciudades, en Musco, en Valparaíso y ahí en Santiago, pero siempre es bueno regresar. Eso es, bienvenido. Muy bien, Pastor Mario, muchas gracias por haberse conectado. El Pastor Fernando ya se retiró. Gracias, hermano. Una bendición estar con ustedes y por supuesto, la información es algo que nos ayuda bastante. Gracias por eso. Amén, gracias, Pastor Mario. Muy bien, déjenme hacer una oración para poder concluir este tiempo y que Dios les bendiga muchísimo. Padre amado, te agradezco por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de aprender, de replantearnos cosas, de entender, Señor, que todo lo que hacemos debe ser ordenado, porque tú eres un Dios que no acepta el caos. Y una de las consecuencias del pecado es exactamente eso, el desorden, el caos. Ayúdanos, Señor, a no estar manejados por los resultados en sí, pero sí, Señor, en nuestra obediencia y fidelidad a tu llamado. Hay tiempos en los ministerios donde a veces hay crecimientos, hay otros donde no hay crecimiento. Señor, y queremos, Padre, que nuestra mayor motivación sea honrarte a ti. Y una de las maneras, Señor, es haciendo las cosas bien para poder impactar este mundo que tanto necesita escuchar tu palabra. Bendice al Pastor Mario, al Pastor Fernando, al Pastor Benjamín, Marcelo, Gonzalo con Daniel, al Pastor Javier. Señor, y danos esa unidad que solamente tú puedes dar para poder dar, Señor, este paso adelante, Señor, en esta generación y que la luz de tu palabra, Señor, pueda brillar más que nunca. Sí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo cálido para ustedes. Gracias, hermano. Ya no hay nada más de la conferencia, ¿no? Se acabó, ¿verdad? Con esto. Yo creo que la conferencia se acaba a la 1, Pastor. Pero ¿y hay algo más después de esto? ¿Ya esto es todo o hay algo más? Yo no creo. A ver, voy a ver. No sé responderle. No, creo yo que no hay nada más, hermano. No, ¿ah? No, acá está, en tu correo estaba ahí. Pero yo lo que Dios les bendiga a todos. Yo creo que esto sería todo. All right. Bueno, bendiciones. Bendiciones, Pastor. Bendiciones. Gonzalo. Sí.